Hoy vamos a hablar de un tema importante, el Salmo 1. Pero antes del Salmo 1, la semana pasada hablábamos de algo en lo que teníamos que hacer claridad. El Salmo 1 es la introducción a los Salmos, una de las partes más leídas de la Biblia, una de las partes más importantes en la historia del pueblo de Israel y en nosotros también. Por lo tanto, el Salmo 1 habla del hombre justo y del hombre pecador. Y la vez pasada hablábamos en qué consistía el hombre justo y en qué consistía el hombre pecador. Y nos quedó faltando una parte que es algo que está como intermedio, que la Biblia no lo acepta como intermedio porque hay un estado que está ahí. Hablábamos del hombre natural, que en griego es psíquico, porque es un hombre que vive por la parte física, es un hombre que no ha aceptado a Jesucristo y es una persona que vive por su carne. Y hablábamos del hombre espiritual o neumático. Neuma es espíritu, hablábamos del hombre neumático. Y entonces el hombre que ha aceptado a Jesucristo, que ya no seguía por la carne, sino que seguía por el espíritu. Pero la Biblia también habla de que la salvación es por gracia, lo tenemos claro. Pero muchas personas malinterpretan esa gracia. Y muchas personas lo que hacen es que viven en la parte de Cristo y viven con el mundo. Y van y vienen, pero no pecan constantemente, pero sí se da cada cierto tiempo. Y dicen, yo me puedo salir un ratico porque la gracia me alcanza. Pablo le decía que ellos se comportaban como mundanos y como no espirituales. Vamos a la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya él no está diciendo de personas que no han aceptado a Cristo. Lo aceptaron. Pero al hablar de una persona espiritual tenemos que hablar de alguien que se guía por el Espíritu y que por lo tanto va madurando, que va creciendo, que ya no puede caer en el mismo pecado que antes. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo a ustedes debo hablarles como espirituales. Resulta que me toca hablarles como a niños. Están en Cristo, pero como niños. Entonces, ¿por qué? Porque ceden al pecado. Y eso es lo que tenemos que tener claridad nosotros, que ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, no volver atrás. ¿Qué estábamos viendo en la alabanza? No vuelvo atrás. La cruz adelante y el mundo queda atrás. Pero las personas que están en esta etapa intermedia dan 2 pasos adelante como en una procesión y retroceden 1. Y dan 2 más y retroceden 1. Y van avanzando pero muy lentamente. El apóstol Pablo dice, todavía son niños. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no estaban todo el tiempo en el pecado, pero se estaban debatiendo. 1 Corintios 10, 21. En Corintios hablábamos la vez pasada que el apóstol Pablo le habló a esta iglesia, porque esta iglesia era la que estaban enseñando eso, que podían estar retrocediendo y podían ser salvos. Y él les manda esta carta a los Corintios. Y 1 Corintios 10, 21, lo que dice la palabra del Señor es esta: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ellos pensaban que si 10 veces estaban con Cristo y unos iban para atrás, eso no significaba nada, porque la gracia me alcanza, es lo que ellos dicen. Entonces, ¿cuál es el estado de ese creyente carnal? No habían cometido un pecado grave, no habían matado a nadie, no habían cometido una inmoralidad sexual. Sin embargo, estaban en rebeldía. ¿Por qué? Porque la palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero ellos no se someten. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren se devuelven y de otra vez vienen. ¿Por qué? Porque ya ellos habían dejado de vivir en la gracia. Vamos al libro de Gálatas 5:21. Tenían envidias, homicidios, bueno, algunos sí cometían esto, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que ellos pensaban que de pronto estar en una borrachera no daba para nada. Si alguien muere borracho, ¿a dónde va a ir? Le preguntó un borracho en un accidente y me dijo, no, yo voy para el cielo. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ¿cuál es el fornicario? El que está teniendo relaciones sexuales sin haberse casado.
Ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Así como están, no van. Actúan como niños recién convertidos. Vivían mostrando la carnalidad. 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Él le está hablando no a personas que andan en el mundo, sino a personas que recibieron a Cristo y que aún así andan peleando entre ellos. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo para ir resumiendo? Que si entre dos cristianos hay problemas, ni siquiera uno debe ir a un juzgado. Entre nosotros mismos debemos resolverlo, buscar una persona que sea un mediador. Pero eso da un mal testimonio, que a un juzgado lleguen dos cristianos por un pleito. Entonces, ellos no estaban tomando en serio la palabra de Dios, y ni siquiera el apóstol Pablo, ni siquiera su apóstol estaban tomando. 1 Corintios 4:18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. El apóstol Pablo les estaba escribiendo y ni aún así se corregían. Entonces él dice, voy a tener que ir allá. Entonces, ¿qué peligros hay de vivir aquí? ¿Cuál es el peligro? Que aún ellos vivían en inmoralidad sexual. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, él fue, como les decía la vez pasada, él fue a Corinto. Demoró 18 meses allá, 1 año y medio. Hizo una iglesia por obra de Dios. Y fundó una iglesia y se fue, pero seguía mandando cartas. Y un grupo de hermanos le mandaron una carta diciendo, mira, aquí están pasando esto. Hay personas que están teniendo relaciones entre ellos, no se han casado. Pasan toda esta cantidad de cosas. Y él dice, aún entre ustedes se está oyendo que hay fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Se creían cristianos y alguien se estaba acostando con su madrastra. Él dice, eso ni siquiera lo hace la gente de afuera y ustedes lo están haciendo. Y ustedes todavía piensan que son salvos. Entonces, el Señor estaba diciendo, vamos al 9 también. Os he escrito esta carta, que no os juntéis con los fornicarios. Que ni siquiera una persona debe andar con alguien que está cometiendo eso. Y el 11 dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. El apóstol Pablo está diciendo, no es que ustedes no deban juntarse con alguien que está teniendo relaciones sexuales sin haberse casado. No es que ustedes no puedan juntarse, pero está diciendo personas en el trabajo. Si una persona en el trabajo, un compañero de trabajo, un vecino, tiene una novia, no se ha casado, tiene relaciones sexuales, ustedes no pueden evitar andar con él porque son del mundo. Él está diciendo los que se hacen llamar hermanos. Los que creyéndose cristianos, diciendo que van a una iglesia, tienen relaciones sexuales y ni siquiera anden con ellos. ¿Por qué? Porque él está diciendo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El apóstol está escribiendo esta carta no para personas del mundo, sino para los que yendo a una iglesia tienen fornicación. ¿Cuál es el peligro del creyente carnal? Haciendo un resumen, estamos terminando la parte anterior. Hombre natural, hombre espiritual y uno que está intermedio. ¿Cuál es el peligro de esa persona que va y viene? Primero, que se desvía de la doctrina de Cristo. Vamos a 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Quiere decir que la persona que está en la iglesia, que ora, que ayuna, que se guarda para el Señor, de vez en cuando comete un pecadito, regresa al Señor, de vez en cuando se va y regresa al Señor. La Biblia dice, así como el diablo, así como la serpiente engañó a Eva, los va a terminar engañando.
¿Qué otro problema hay? Que se pueden acostumbrar al pecado. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14, la palabra del Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No debemos andar con personas que son incrédulas, que no le creen a la palabra. Hay personas que dicen, no, esa parte es cierta, pero hay otras partes que no son así. A toda la Biblia no se le puede creer, me dijo alguien. O que le crees todo o no le crees a nada. Entonces dice que ni siquiera en la iglesia andemos con personas que hablen mal de la palabra del Señor. También está diciendo la palabra del Señor que corren el riesgo, aunque fueron salvos, de que sean expulsados. Y aquí volvemos al tema de que si se pierde la salvación o no. Aquí está diciendo que aún no han sido expulsados, pero que van a terminar perdiendo el reino de Dios. Primera de Juan 3:15. Esto es terrible. Primera de Juan 3:15 dice la palabra del Señor: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Nada más con cogerle rabia al hermano, el Señor ya considera que es un homicida. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, tiene vida permanente en él. Nada más con estar odiando a alguien, ya no estamos en el reino de Dios. ¿Cuál es la advertencia? Si no se apartan del mundo, peligra su salvación. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 6:14, 15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, ¿cuál es el peligro de estar yendo y viniendo? Ese peligro es acostumbrarse a las cosas del mundo. Ahora sí, vamos a dar inicio a lo de hoy, que es el Salmo 1. Entonces, hacemos un pequeño resumen. El hombre carnal, el psíquico, el hombre espiritual, neumático. Pero hay uno que está entre las dos cosas, que va y viene, va y viene. El Salmo 1 es un salmo importantísimo. Es el que abre la puerta para llegar a los salmos. ¿Qué son los salmos? Son canciones. También se le llama Teilín, es el nombre de ellos. Salterio también habla de los salmos. Aquí Dios solamente reconoce dos personas: el piadoso y el malo. Ese que anda entre las dos cosas, o está allá o está acá, pero en ninguna de las dos no puede estar al mismo tiempo en ambas. Primero, el título es El justo y los pecadores. El hombre justo es el que Dios reconoce como justo, el que aceptó a Jesucristo, y Jesucristo le borró sus pecados. Yo no me puedo justificar, ustedes no se pueden justificar. Cristo nos justifica, quiere decir que nos hace justos delante de Dios. Ese hombre justo es un hombre piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Cuando vamos al latín, cuando vamos al hebreo, en latín oso viene de que tiene mucho de algo, como precioso, acuoso, tiene mucho. Y piedad es alguien que tiene amor, que hace buenas obras por los demás, que ama a alguien superior como a sus padres, o que ama a algo sagrado como a Dios. Piadoso es alguien que tiene mucho amor. Dios está hablando del piadoso y del pecador. Entonces, alguien piadoso tiene justicia, amor, obedece la palabra y no tiene comunión con el mundo. Cuando estábamos hablando en una de estas adoraciones que decíamos, yo te conozco, en medio de la niebla puedo estar confiado, tú eres el mismo, yo te conozco. Todos aquí sabemos quién es Dios, se llama Jehová. Cuando la Biblia habla de conocer, quiere decir que tenemos intimidad. Yo conozco a mi esposa, yo sé que le gusta, yo sé que no le gusta. Cada uno de nosotros conoce a su familia, conoce a la novia, conoce a la mascota. Conocer es intimidad, saber el pensamiento de alguien. Entonces, esta persona, cuando hablamos de comunión, estamos hablando que es alguien que se conoce, que se junta, que anda con el mundo. Los impíos son los malos. ¿Qué representa el impío?
el consejo del mundo, el camino del mundo, camino que lleva a muerte. No guardan la palabra de Dios y no tienen parte en el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Entonces, estas personas no son como esta que está diciendo la Biblia. Estos sí están muertos. Nosotros podemos tener problemas. Fíjense lo que está diciendo. Como desconocidos. Mucha gente no nos conoce, pero en el reino de los cielos Dios nos conoce, nos tiene anotado nuestro nombre en el libro de la vida. Desconocidos aquí, pero conocidos allá. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es el hombre que vive para Dios. Pero el impío no tiene nada de eso. Ellos no tienen parte en el reino de Dios. La Biblia dice, vamos a entrar en algo ahora profundo. 1 Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Juan, el siervo amado, está escribiendo esta carta contra unos maestros que había en esa época, que estaban dañando la iglesia de Cristo. Y él les escribe una carta a ellos. Y resulta que muchas personas dicen, yo conozco a Dios. Hablábamos que conocer es tener intimidad con Dios. Pero si alguien dice que conoce a Dios y no sigue a Dios, no es de Dios. Es lo que estábamos hablando anteriormente. Que muchas personas creen que pueden estar en la iglesia, se van al mundo y regresan a la iglesia. Si alguien dice que conoce a Dios, lo sigue. Pero el que dice que conoce a Dios y no lo sigue, ese es mentiroso. Dice él, yo le conozco. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Pablo estaba hablando contra unos maestros que se llaman antinomianos. Anti quiere decir que está en contra de algo, y nomia quiere decir ley. Ellos estaban en contra de la ley de Dios. Resulta que los antinomianos todavía existen. Han cambiado de nombre. Actores famosos, Tom Cruise y toda esa gente pertenecen a estas sectas. Lo fundó alguien llamado Johannes Agrícola en 1537 y él andaba con Lutero hasta que se separaron por esto. Porque él comenzó a decir, pero si somos salvos por gracia y no por ley, ¿para qué vamos a cumplir la ley? Hagamos lo que queramos. Y hoy está la secta que dice salvo siempre salvo. Ellos piensan que la salvación no se pierde. ¿Qué pasó con este señor Agrícola? Como él estaba en una población llamada Wittenberg, a todos los que practican eso le dicen reformadores de Wittenberg. Ellos pensaban que la única ley que existía era la de ellos mismos, lo que ellos quisieran. ¿Qué decían ellos? Que alguien se podía apartar, un creyente que había aceptado a Cristo, se podía ir para el mundo, podía venir y no le pasaba nada. Eso es lo que se llama algo facultativo, que se puede hacer o no se puede hacer. Si una persona acepta a Cristo y quiere vivir en el mundo, lo puede hacer. Si alguien quiere guardarse para Dios, según ellos, lo puede hacer. Ellos decían que se podía vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque usaban la gracia como licencia. Ellos decían, es que por gracia soy salvo. Y ellos tenían confianza en que esa gracia era tan grande que los salvaba aún siendo pecadores. ¿Qué decían ellos? La gracia es infinita. Y como somos salvos por gracia, podemos pecar como queramos, dicen ellos, y seguir siendo salvos. Y ellos se basan en un texto del libro de Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ellos están diciendo, nosotros vivíamos en la ley, pero ya morimos para la ley y somos libres. Quiere decir que ya no tenemos que cumplir la ley. Jesucristo dice, yo no vine para abolir la ley, sino para que se cumpla la ley. Hasta el último yod, hasta la última letra, hasta la letra más pequeñita del alfabeto, que se llama yod, del alfabeto griego, tiene que cumplirse.
Lo que pasa es que la ley cambia. La gracia nos alcanza, pero sigue siendo ley. Pero ahora la ley del Espíritu, no la de la carne. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? ¿Por qué nosotros entendemos que es falso lo que ellos están diciendo? Como cristianos, ya estamos muertos bajo esa ley, estamos muertos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es cierto. Pero aquí viene la otra parte. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así como hablábamos anteriormente que el que odia a su hermano está muerto, porque el pecado es para muerte. Aquí lo mismo, si nosotros amamos a los demás, entonces sí estamos bajo la ley. Dice aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros. O sea, no tengas deuda con nadie, pero si tienes una deuda, si tienes un deber, amar a los demás, amarse unos a otros. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso dice la Biblia en Romanos. Entonces sí estamos cumpliendo la ley. Gálatas 5:14. Porque toda la ley toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley que era imposible para la carne ahora se resume en una cosa: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Si nosotros amamos al prójimo, no le vamos a robar. Nadie va a querer quitarle la mujer a otro. Nadie lo va a matar. Nadie va a hablar mal de él. Entonces sí hay que cumplir la ley. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Está diciendo la Biblia que sí hay que cumplir la ley, pero ya no es la ley de la carne, sino la ley del Espíritu. Y todo lo que estamos hablando es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Pero el que conoce a Dios tiene amor. Sobrelleven las cargas unos de otros. ¿Cómo alguien va a decir del hermano, el hermano no canta bien, el hermano llega tarde, el hermano me dijo esto, el hermano me dijo lo otro, el hermano me puso mala cara? Si un hermano está débil en la fe, el otro tiene que soportarlo. De la misma forma, si un esposo está débil en la fe, la esposa lo ayuda. Si la esposa está cayendo, está perdiendo la fe, el hermano la ayuda. Sobrelleven las cargas unos con otros. ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Dice la Biblia. Entonces dice que como cristianos tenemos que ayudarnos. Al hermano que estamos viendo que está como débil, tenemos que ayudarlo. Entonces estamos viendo que sí estamos bajo la ley. Y Lucas 10:27 dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero así como el apóstol Juan atacó a esos antinomianos, el apóstol Pablo también los atacó. Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que muchas sectas siguen diciendo. Somos salvos, por gracia somos salvos. Se puede pecar, se puede tomar, se puede emborrachar, se puede fornicar, porque ya aceptamos a Cristo. Y como la gracia alcanza para borrar todos los pecados, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pequemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Está diciendo no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿qué está diciendo él? Estamos muertos al pecado. Cristo nos salva y borra nuestros pecados, pero ya no podemos volver al pecado nuevamente. Entonces, no hay que usar la gracia como un medio para pecar. Hay que usar esa gracia para vivir en santidad, para saber que Cristo nos guía a través del Espíritu Santo. Hay que entender algo. Las personas que dicen que como la gracia no se pierde, que como la salvación no se pierde, que por mucho que yo corra la salvación me alcanza por la gracia, tenemos que entender algo. Cristo murió por nuestros pecados. Y todos los pecados que teníamos, Él los borró con su sangre. Si nosotros pecamos de nuevo, estamos diciendo: tienes que derramar más sangre para que vuelvas a limpiar mis nuevos pecados.
Por eso el apóstol Pablo dice: hijitos míos, no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él está intercediendo al lado del Padre, diciendo: mira, él pecó, pero perdónalo, dale otra oportunidad. Pero tantas oportunidades y se pueden acabar. Entonces, por eso no debemos decir: más adelante lo acepto, después que pasen estas fiestas, después que pasen estos carnavales, después que pase diciembre, como le pasó a alguien acá y no regresó. Y si muere mientras está pecando, entonces la culpa no es de la gracia. Como dice el apóstol Pablo, entonces Dios es injusto. Ya Él nos ha dado la oportunidad de la salvación y muchas personas la desprecian. Entonces, este señor Johannes Agrícola, ¿qué decía él? ¿Se podía vivir? No hay necesidad de ley moral, sino de la ley que ellos mismos inventen. Y en estos tiempos eso se asocia con el gnosticismo y la nueva era. Y una cantidad de artistas, actores pertenecen a esta nueva era y a los gnósticos. Y ellos creen en eso, que se puede pecar de cualquier manera. Ahora, si alguien cree que Cristo nos salva y nos justifica sin obedecer a los mandamientos de Dios, está equivocado. Ahora vamos a hablar otra vez. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice la Biblia. Vamos al Salmo 1 de nuevo. ¿Quién es bienaventurado? Salmo 1. Bienaventurado quiere decir alguien que conoce, que Dios conoce. Bienaventurado es alguien que tiene bienaventuranzas, que tiene bendiciones. Quiere decir que Dios lo conoce y que Dios bendice a esa persona porque es piadosa. Pero ninguno de los impíos va a entrar en el reino de los cielos y va a perecer. Toda la historia de la humanidad ha habido una brecha, una división entre el impío y el pecador. Caín mató a su hermano, pero Abel era un piadoso. Y por ahí siguió Noé, era piadoso, y los demás pecadores. Y en la Biblia siempre ha habido una gran separación, una gran división. Y hasta que venga la redención siempre va a haber esa separación. Nosotros somos los que decidimos de cuál de los dos vamos a estar. En el Salmo 1 se resume toda la Biblia. Las personas que dicen que la salvación no se pierde, tienen que saber que aquí Dios está dando la oportunidad y está diciendo qué hace cada tipo de persona. Entonces la Biblia nos está diciendo: bienaventurado es alguien que tiene un bienestar, porque tiene una relación, una comunión, se conoce con Cristo, conoce su palabra, recibe el reino de Dios, y eso incluye el amor de Dios, el cuidado, la salvación y la presencia de Dios diaria. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Del 1 al 2 dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Lo mismo que el Salmo 1. ¿Qué es bienaventurado? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las personas dicen: todos somos hijos de Dios. Y resulta que si alguien no busca la paz, no busca el amor, no busca la comunión con las personas, no es hijo de Dios. Somos todo lo que Dios ha creado es criatura. La adoración es solamente para el Creador. ¿Cuál es el Creador? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creador. Por eso toda la adoración tiene que ser única y exclusivamente a Dios. No podemos adorar a María, porque María no es creación, María es creación de Dios. María no ha creado a nadie, no ha borrado con su sangre. María es criatura, lo mismo que cualquiera persona. Pero cuando aceptamos a Dios, nos volvemos hijos de Dios. María dijo en Lucas, cuando Jesús convierte el vino en las bodas de Caná, María dice: hagan lo que Él está diciendo. ¿Qué está diciendo María? Lo que Él está diciendo, eso es lo que tienen que hacer, no lo que yo digo. Hagan lo que Él dice. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución,
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, bienaventurados, aquí nos está diciendo cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para decir: yo estoy seguro que yo voy a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son o porque tienen, son pobres o son pacificadores. Pero el Salmo 1 nos está diciendo otra vez, Salmo 1, características de las personas que son piadosos, que son bienaventurados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a centrarnos ahí. No anduvo en consejo de malos. ¿Cuántas personas tienen un problema? No leen la Biblia, no oran, no consultan a un hermano de la iglesia, sino que van a contarles a su mejor amigo que no es cristiano. Y si el tipo le dice que la esposa le hizo algo, ¿qué le va a decir el amigo? Pero tú eres el hombre de la casa, no le des para la comida. Pégale porque tú eres el que mandas. Consíguete otra porque esa no sirve. Esta vieja, cámbiala por otra. Ese es el mal consejo. Vemos cómo buenas mujeres aconsejaron a sus hijos en la Biblia, a sus esposos en la Biblia. Pero vemos cómo malas mujeres aconsejaban mal. ¿Qué decía la esposa de Job? Mátate, reniega de tu Dios y mátate. Dios, porque tuvo tanta misericordia de Job, que también la tuvo con la esposa, pero otra hubiera muerto por decir eso. Reniega de tu Dios y mátate, suicídate y me dejas quieta a mí. Eso fue lo que dijo ella. Pero vemos como otras buenas mujeres no actuaron de esa misma forma. Entonces, un hombre piadoso no anda en consejo de malos, busca el consejo de Dios, que puede ser a través de la Biblia, a través de la lectura de la palabra, que puede ser a través de la oración o a través de alguien en oración. No estuvo en camino de pecadores. ¿Qué quiere decir camino de pecadores? La Biblia muestra claramente que hay dos caminos. No hay un tercer camino. No es como dicen, todos los caminos llevan a Roma. No, hay un solo camino que lleva a Dios, que es Jesucristo. La gente piensa que haciendo buenas obras, que si yo me doy golpes en la espalda, que si yo subo un cerro de rodillas y se me hacen sangre, ya yo soy salvo. Todo el sacrificio lo hizo Jesucristo. Entonces simplemente hay que aceptar a Cristo, seguir su camino. Ancha es la puerta y fácil es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho el camino y estrecha la puerta que lleva a salvación. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La gente quiere andar donde están los malos. Ahora que hay política en estos días, la gente está buscando hacer alianzas, poniendo la confianza en el político, mirando por cuánto compran un voto, mirando qué puesto le pueden dar. Hay que poner la confianza en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Pero las personas que están haciendo, hacen alianzas. ¿O acaso no sabemos cuando muestran en televisión que los descubren haciendo cruce de dinero? A este lo compras, a este le pagas, a este me da tanto. Entonces hay personas que quieren esos puestos. Yo quiero ser como el senador ese, yo quiero ser como el concejal este. Tenemos que imitar a Cristo. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí que yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el verdadero creyente se distingue por las cosas que no hace, por los lugares a donde no va y por las personas con las que no anda. Nadie puede gozar de la bendición de Dios y estar haciendo cosas malas. Nadie puede decir, es que el Señor me bendijo la taberna. La taberna me está yendo bien, ese es el Señor que me está bendiciendo. El estanco se me está llenando así, ya no alcanzo a vender ron. Ese es el Señor que me está bendiciendo. Porque el que está haciendo cosas malas, porque en esos sitios, el que se emborracha, y lo vimos hace como 2 semanas cuando hablábamos del vino y del licor y del alcohol y de todas esas cosas, siempre ahí termina alguien peleando, se termina acordando de lo que le pasó hace 10 años, 20 años, se resiente, se dan golpes, hay fornicación, hay lujuria, comienza a mirar a la novia del amigo. Entonces, nadie puede decir, el Señor me bendijo la taberna, el Señor me bendijo el motel, el Señor me bendijo el estanco, el Señor me bendijo el bar, el Señor me bendijo la discoteca, porque ahí no hay bendición de Dios.
porque el diablo también hace prosperar. Porque cuando vemos el Salmo 73 también dice ahí: yo vi que los pecadores prosperaban, y resulta que esa prosperidad no vino de Dios. Entonces, ¿qué hay que tomar? La decisión de apartarse del mundo. Salmo 73, 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, los impíos también han prosperado, consiguen dinero, hacen negocios torcidos, hacen una cantidad de extorsiones, hacen una cantidad de cosas y aparentemente les va bien. Y uno no puede decir, me da una envidia, mira el otro cómo compró ese carro y está teniendo casa y tiene una cantidad de cosas, porque es un dinero que no viene de Dios, es una bendición que no viene de Dios. Entonces, la Biblia dice que ellos van es para muerte, porque el Salmo 1 nos muestra un solo camino, que es Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese hombre bienaventurado se caracteriza por lo que tiene. ¿Qué tiene? Paz, tranquilidad. Si no tenemos un sueño tranquilo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese sueño tranquilo. Si estamos teniendo ira, tenemos que decirle a Dios, porque cuando nosotros seguimos a Dios, va a haber luchas, va a haber problemas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Nuestro Señor está diciendo, confíen en mí que yo vencí al mundo. Entonces, si tenemos problemas, no tengamos temor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice el Salmo 27. David estaba diciendo que venía un ejército contra él. Yo no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?, dice la Biblia. Entonces, un hombre bienaventurado tiene paz, gozo, confianza, amor, mansedumbre, dominio propio, todo eso. Pero también evita, un hombre piadoso evita lo que le va a hacer daño. ¿Qué evita? La borrachera, lujurias, enemistades, contiendas. Muchas veces nos dan ganas de pelear con alguien, pero tenemos que pensar en nuestro testimonio, en nuestra salvación. Me decía una amiga, yo no voy a perder por un orgasmo mi salvación, porque ella es una mujer casada. Y ella me decía, por fijarme en alguien y por tener un orgasmo irme para el infierno, eso no vale la pena. Entonces hay que guardarse en todo. Por un dinero, por un puesto, por algo, no vale la pena perder la salvación. Entonces, tenemos que evitar lugares que nos induzcan a pecar. Alguien no puede decir, yo voy a una taberna a saludar a unos amigos míos, pero es que yo me controlo, a mí eso no me afecta. ¿Por qué? Porque de pronto viene la música. Como me decía alguien, que en los Alcohólicos Anónimos dicen que el trago que emborracha solamente es el primero, porque después del primero se van todos los demás y vuelven a la borrachera otra vez. Entonces no lo emborracharon 20 tragos, sino el primero. Entonces hay gente que se mete en una taberna. No, yo no tengo problema. Yo puedo entrar a saludar a la discoteca. Es más, voy a trabajar en una discoteca, pero yo me controlo. Un bar nudista, no, pero yo no miro para allá, yo me controlo. Porque la Biblia dice que tenemos que evitar todas esas cosas. Tenemos que evitar las cosas que nos induzcan a pecar. Un hombre quedarse solo con una mujer, tiene que evitar eso. Si el hombre tiene moto, carro, no le puede dar chance a una mujer. No puede. Si se va a quedar solo en un sitio, tiene que llamar a alguien. No puede quedarse solo con una mujer. Una mujer no puede estar sola con un hombre. Hay tentaciones. Pero por otro lado, supongamos que la persona tiene dominio propio y se controla. Pero viene el otro problema. Dañamos nuestro testimonio. Porque puede que una persona no haga nada, pero el que lo ve va a decir, mira, va en una moto, quién sabe para dónde va. Se quedaron solos de un cuarto, mira cómo se viene arreglando el cabello, algo hicieron. Entonces nosotros tenemos que evitar tanto cosas que nos tienten como cosas que dañen nuestro testimonio y que pongan en tela de juicio. Será. Entonces, pero también tenemos que evitar todas esas cosas que sean piedra de tropiezo para otras personas. Primera de Corintios 15:33, volviendo otra vez al Salmo 1. No anduvo en consejo de malos. Dice que tenemos que evitar hasta los malos compañeros. El compañero que siempre está hablando de parranda. No, hombre, hay una fiesta este fin de semana, hay una fiesta, no sé qué, vienen unas amigas que voy a invitar. Dice que ni siquiera, no ande con esas personas,
en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ni siquiera debemos andar con esas personas. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Queremos ser bienaventurados, evitemos esas malas compañías. La gente dice, ahora que este es cristiano no quiere andar con nadie. Pero es que ya una cosa es que en la calle nosotros compartamos y le prediquemos a alguien, y otra cosa es que yo ande de amigo con el borrachín, con el que tiene 10 mujeres, porque va a terminar dañándome el oído. Entonces quiere decir que evitemos esas cosas. Si usted sabe que tiene un amigo parrandero, pues no lo busque. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay que evitar esas malas amistades que nos van a llevar a pecar. Proverbios 12:26. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Hay personas que dicen, acompáñame a hacer una vueltecita, y terminan emparrandados, aparecen al otro día. ¿Cuánta gente nos vemos en el noticiero cada día? Se desapareció, le dieron burundanga. ¿Dónde le dieron eso? En la discoteca. Fue a hacer un mandado y terminó tomándose un trago y no apareció más. Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Aguza es afila. Así como un cuchillo hay que afilarlo con algo de hierro, un hombre puede afilar a otro hombre, hacia el bien o hacia el mal. Un mal amigo le va a estar diciendo, esa mujer tuya sí es rabiosa, pero mira, la vecina te mandó una razón. Te tengo un mensaje de una amiga, mira que tú le caes bien. Entonces tenemos que evitar esas amistades. Ni siquiera dejarlos hablar, dice la Biblia. Porque cuando una persona deja hablar a otro, enseguida comienzan las ideas. Entonces, o como cuando alguien viene y le trae un chisme, adivina lo que me dijeron de ti, fulano de tal. Y resulta que muchas veces hay un dicho que dice, meten caña para sacar otra cosa, yo no sé cómo es, pero meten un cuento para que el otro termine hablando y terminen enredando y termine armándose un chisme. ¿Qué quiere decir esto? Que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice en Marcos capítulo 7, versículo 13. Ustedes invalidan la ley de Dios con vuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Jesucristo le estaba diciendo a los fariseos, la ley dice que ustedes tienen que honrar a padre y madre. Y resulta que ustedes le dicen a la gente, ¿para qué vas a honrar a padre y madre? Lo que le vas a dar a ellos, tráelo de ofrenda a la iglesia. Entonces él dice, ustedes, eso lo dice Marcos 7:13, ustedes hacen más importante las costumbres, las tradiciones que la ley de Dios, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, ¿qué hacían ellos? No, pero ¿para qué le vas a dar diezmo a tu papá? No lo ayudes, tráelo aquí y Dios te bendice más. Entonces, las tradiciones, muchas veces la gente las pone por encima de las cosas de Dios. La Biblia dice, solo a Dios adorarás, solo a Él servirás. Y resulta que dice, yo soy un solo Dios, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Y qué dice la gente? No, pero es que la tradición y el Papa, y la tradición dice que hay que adorar a María, pero que así como está María hay 50 vírgenes más, Candelaria, Guadalupe, Carmen, cualquiera. Y resulta que la Biblia dice en Colosenses 2:8 que no hay que hacer caso de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones del mundo y no en Cristo. Entonces la tradición no importa, lo único que importa es lo que diga Dios, lo que diga la palabra del Señor. Entonces, volviendo al tema del camino de pecadores, hay gente que quiere seguir los pasos del corrupto. Vemos el ejemplo de La Guajira. ¿Cuántos gobernadores hay en La Guajira? Gobernador que ponen termina preso. Vemos los alcaldes de Cartagena, cada uno que ponen destituyen. ¿Por qué? Porque alguien hace fraude y ponen a otro y hace fraude de nuevo. Cartagena no sé cuántos alcaldes ha tenido en poco tiempo. Guajira ha tenido un montón de gobernadores y todo el que pone termina igual. ¿Por qué? Porque siguen el camino del corrupto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia dice que el que es prudente ve el mal y se aparta. Pero el impío ve que hay una trampa y sigue caminando y cae en el hueco. La gente pone la fe en el político. Y me puse a investigar qué es política.
Política no es lo que ahora la gente ve como que es gobernar y administrar los bienes. En la antigua Grecia, las ciudades le llaman polis. Y resulta que ellos tienen un término. Se llamaba la teoría de la polis, que viene de ciudad. Y ética es el modo de hacer las cosas. La política sería cómo se han de hacer las cosas en la ciudad. Entonces resulta que ahora el político piensa que lo que tiene que hacer es invertir una plata y mirar eso como un negocio y salir con plata. Esa es la política de ahora. Entonces no hay que poner esa confianza en ellos, sino en Dios. Entonces, vamos a pasar al versículo 2 y ya con este terminamos. Dice algo importante. Salmo 1, versículo 2. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ustedes quieren heredar el reino, todos queremos el reino. ¿Qué tenemos que hacer? No pensar en que nos van a cortar la luz, no pensar en que nos van a apagar el agua, no pensar que la novia se te va, no pensar que el hijo se va a enfermar, no pensar en los problemas, no pensar en que le están haciendo brujería y se le mudó un brujo al lado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pensar en la ley de Dios. ¿Qué hace el bienaventurado? En la ley de Jehová está su delicia. Cuando habla de delicia no está hablando solamente de que me siento a gusto, sino de que yo vivo en esa ley y yo la disfruto. Y en su ley medita de día y de noche. Una persona que está pensando en las cosas de Dios, lo que va a recibir es consejo de Dios. Una persona que está viendo en TV y novelas va a recibir el consejo de la novela. Una persona que lo que está viendo es una novela del capo, pues va a recibir es un mensaje del capo y va a decir: yo no debo vestir así. Si alguien se pone a ver, no, porque ahora el cantante de moda la camisa se la abre hasta por acá. Entonces, pero si nosotros meditamos en la ley de Dios, quien nos va a hablar es Dios. Si pensamos en el mundo, el que va a hablar es el que está en el mundo. Entonces, los que procuran vivir en bendición tienen que meditar en esa palabra de Dios. Y así vamos a saber que habla Dios. La gente muchas veces: Dios mío, háblame. ¿Será que debo hacer ese negocio? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Siempre les digo, cuando fui a vender al carro y abrí la Biblia y me salió que una mosca daña el perfume del perfumista, así es la locura. Así es una locura en alguien prudente, en el sabio. O sea que una persona puede decir: yo vivo en rectitud, yo soy sabio, yo me guío por la palabra de Dios, pero un poquito de locura puede dañar todo. Así como a alguien que está haciendo un perfume se le mete una mosca y se lo daña. Y a raíz de eso tomé la decisión de no vender el carro y demoró un año para venderlo. Cuando nosotros busquemos en la Biblia, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que decir: en esta cita bíblica me está hablando Dios sobre algo que me está pasando a mí. Por ejemplo, en su ley medita de día y de noche. Preguntémonos: yo medito en esa ley, yo la busco todos los días y pienso en ella. Porque no es solamente leerla, es meditar, es reflexionar. Juan 5:39 dice que escudriñemos las Escrituras. También tenemos que decirnos: ¿ahí hay alguna promesa para mí? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. O los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esas son promesas que tenemos que reclamar para nosotros. ¿Me está diciendo Dios que tengo algún pecado? Cuando dice ahí: en consejo de malos no anduvo. Si estamos el que consulta el brujo, el que consulta el horóscopo, el que consulta la línea esa de Walter Mercado, el que consulta la línea astrológica, tiene que ver si la palabra le está hablando. Cada vez que nosotros busquemos esto, me está hablando el Señor. Los que miran el café, el tabaco, entonces no está buscando el consejo de malos. Tenemos que preguntarnos: ¿el Señor me estará hablando de algún pecado que estoy haciendo yo? Dios me está dando alguna orden que tengo que cumplir y no la estoy cumpliendo. Entonces, cuando dice en su ley, ¿a qué se refiere con ley? En el hebreo, ley es Torah, que se refiere a los primeros 5 libros, pero para nosotros la ley ahora es toda la Biblia. Cuando dice en su ley medita, estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un mensaje suelto por ahí, muerto. Es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el mismo versículo que me está hablando a mí para algo, le puede hablar a Jonas para otra cosa y le puede hablar a David para otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra es viva,
y esa palabra se va adaptando a lo que nos está pasando. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, porque entra hasta el alma y la parte y el espíritu. Y nosotros no queremos doblegarnos, pero esta palabra cuando la leemos nos confronta. Como al principio me decían a mí, ¿tú por qué haces el rosario? Porque yo hacía rosario. Y yo decía, pero es que estoy buscando a Dios. Y yo no sentía nada, pero yo decía, pero yo tengo que hacerlo. Y me mostraban la cita que dice, no seas como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Cuando tú ores, cierra la puerta y ora con tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a honrar en público. Entonces, esa palabra a mí me daba. Entonces, la palabra es la que entra hasta el alma. Entra a la coyuntura, entra a los tuétanos. ¿Qué es el tuétano? Es la médula del hueso, lo que está dentro. Pero esa misma palabra discierne el pensamiento y la intención del hombre. Muchas veces yo quiero hacer algo y la palabra me dice otra, porque Dios sabe qué estoy pensando. Y la palabra me dice lo que no debo hacer. Pero si yo no la busco ni la medito, ¿cómo voy a entender eso?